Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El borracho, que llevaba mucho tiempo sin jugar, se volvió loco y llamó cuñado cientos de veces. Pero Wang Jong no se molestó, sonrió y respondió uno por uno. Al notar que a Wang Jong no le disgustaba, Li Baqiao dijo con el corazón: cuñado, de verdad no esperaba que Shoyu cambiara de opinión por ti. Se frotó los ojos y dijo con envidia: rayos, qué suerte tiene ese chico. Sí, Wang Jong sonrió. ¿En serio? ¿Por qué me siento más afortunado? Tiró suavemente de la esquina de la ropa de Shen Shunju y sonrió como una sirvienta bien educada disfrazada de león. Hermoso, deslumbrante, lleno de peligro. La belleza es suprema, la tentación es infinita. El señor Sheng está dispuesto a sentar cabeza por mí. Tengo mucha suerte. Wang Jong suspiró con sinceridad. He oído un viejo dicho en su dinastía: Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos. Siempre seré piadoso y anhelaré al señor Shen, así que Dios estará de mi lado al final. La hermosa luz y la sombra del club nocturno se proyectaban sobre su rostro pálido, otorgando a los rasgos estrechos y delicados de Wang Jong un halo deslumbrante. Su sonrisa hizo palpitar a Shen Shunju. Su corazón se encogió con fuerza y una extraña sensación le volvió por el abdomen, como si se sintiera satisfecho pero también más vacío. Antes de conocer a Wang Jong, Shen Shunju no tenía expectativas de amor y mucho menos de fe devota. Un año después, incluso si el maestro de Feng Shui más poderoso le hubiera dicho que encontraría una pequeña y mentirosa lunática como pareja en un año y estuviera dispuesto a ser inferior a él y tener hijos para él, Shen Shunyu sin duda pensaría que la otra parte era un tonto sin cerebro, pero ahora algo tan escandaloso que jamás ocurriría en sus sueños ha sucedido. Los hombres omega no muestran su embarazo debido a la estructura especial de su cavidad reproductiva. Como alfa de nivel S, Shin Shunyu no muestra signos de nada más que aumento de peso, pero está somnoliento, se fatiga con facilidad y está más sensible que antes. Todas estas señales indican que los niveles hormonales en su cuerpo son realmente muy diferentes. Los movimientos fetales ocasionales que ha experimentado últimamente le han hecho sentir con mayor realismo que hay una pequeña vida creciendo con fuerza en su cuerpo. Un día, la pequeña cosa en su estómago lo pateó vagamente. En ese momento, Shin Shun-yu, quien siempre había estado enredado en la carne y la sangre extra de su cuerpo, se quedó atónito por un instante. Lo embargó una emoción maravillosa sin precedentes. Sus padres nunca la habían querido como era debido, y jamás imaginó que algún día tendría una familia que realmente le perteneciera. Cuando una pequeña vida depende de él para crecer, la sensación de ser tan necesario es indescriptible. Shin Shun-yu no podía expresarlo, pero el leve temblor en su abdomen le derretía el corazón, y el culpable que, como alfa, lo obligaba a cargar con su hijo a todas partes, le sonreía felizmente a Lee Pacquiao, el tonto que no entendía la situación bajo el título de cuñado. Shin Shun-yu odiaba que Wang Jung sonriera a cualquiera que no fuera él. La radiante sonrisa de Wang Jung le recordaba a Shin Shun-yu un vino ámbar lleno de misteriosa y viva hospitalidad. Esa sonrisa lo volvió egoísta.
Esperaba egoístamente que Wanjong pudiera apartar su sonrisa, que Wanjong fuera indiferente o incluso frío con todos y solo sonriera a Shin Shunyu. Por alguna razón, inexplicablemente, se puso celoso. Esos alfas que habían sido amigos suyos durante tantos años de repente se volvieron molestos. Shin Shunyu odiaba a Li Baqiao, que charlaba con Wanjong, y odiaba aún más a Shen Shi, que lo miraba fijamente.